Ya podemos empezar, estimado magíster. Muchas gracias, Randy. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos y apreciados estudiantes? ¿Ya? Con ánimo para esta sesión del día viernes que la vamos a trabajar un poco hacia nosotros, ¿ya? Muy bien, excelente. Bueno, quiero darles estos emojis a todos ustedes, ¿ya? Porque, bueno, ya llevamos nuestra primera semana de sesiones de liderazgo y coaching educativo. Muy bien. Entonces, hoy vamos a iniciar la dinámica de otra manera. Vamos a ver un pequeño video, ¿no? Para hacer como una entrada, ¿no? A lo que vamos a trabajar hoy, que es coach educativo. Déjenme compartir acá un momento. Déjenme verificar acá. Sí. Listo, se está mostrando, ¿cierto? Listo. Ahora. Generalmente comenzamos con una idea de cómo queremos terminar las lecciones o programaciones. Como maestros, generalmente comenzamos con una idea de cómo queremos terminar las lecciones o programaciones mientras estructuramos nuestros cursos y creamos planes docentes. Pensamos en las habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito y luego, a medida que avanza el trimestre, les ayudamos a agudizar sus talentos para llevarlos hacia las prácticas autónomas de aprendizaje. Para este vídeo he reunido 5 características y prácticas clave para desarrollarnos en el coaching educativo, es decir, qué acciones debemos tener en cuenta para acompañar a otras personas a conseguir sus objetivos. La primera característica que debe cumplir el docente es ser consciente. Los estudiantes prosperan en un entorno predecible. Cuando la coherencia se integra en la estructura del curso, la clase sabe qué esperar. Por ejemplo, en mi caso, dar clases es menos efectivo al principio y al final de la semana, por lo que programo actividades centradas en los estudiantes los lunes y los viernes. Enmarcar mi enseñanza de esta manera mantiene la mitad de la semana abierta para el trabajo de contenido pesado. Intento no cambiar el ritmo porque me esfuerzo por lograr un nivel de coherencia que fomente el éxito en los estudiantes. Mantener un comportamiento positivo. En las prácticas y competencias, los estudiantes prestan atención al comportamiento, el tono y la interacción del docente. A menudo, los alumnos coinciden con el estado de ánimo de sus maestros, ya sea consciente o inconscientemente. Por ello, es importante que modelemos el comportamiento positivo que deseamos ver en nuestros estudiantes. Aunque es difícil fomentar grandes logros en entornos caóticos o tóxicos, debemos ser conscientes que nuestro comportamiento va a ser reflejado en la actitud de nuestro alumnado. Comunicar el plan de estudios claramente. La comunicación clara y sencilla del plan de estudios articula el propósito de cada sesión. En clase, identifico los principios que valoro, se los comunico a mis alumnos y los utilizo para guiar mi plan. Soy transparente con mis motivos y objetivos cuando tengo interacciones difíciles con los estudiantes. Cualesquiera que sean las metas, tengo el propósito de diseñar un plan alcanzable y siempre comunico mis metas y mi plan. Comprender el plan proporciona a mis alumnos una conciencia más profunda de por qué hago ciertas cosas en el aula y los lleva hacia niveles cognitivos más altos. Aprender de los alumnos. El maestro aprende a diario de todos y cada uno de sus alumnos. Reconocer y aprender las fortalezas y debilidades de los estudiantes vale su peso en oro. Algunos estudiantes aprenden mejor de forma independiente, mientras que otros son más eficaces a través de esfuerzos colaborativos. Cada alumno es único en el aula y cada uno aprende de manera diferente. Las discusiones, demostraciones, conferencias y presentaciones tienen un tiempo y un lugar. Y el arte de enseñar es aprender a aprovechar las técnicas de manera adecuada para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
En el icono de información dejaré un enlace directo a un vídeo donde hablo del aprendizaje colaborativo y las claves para desarrollar actividades con éxito. Te invito a que vayas a verlo cuando termines de ver este vídeo. Ser flexible y modificar todo lo que sea necesario. El coaching es una ciencia, pero también es un arte. Un maestro inteligente utiliza su experiencia para modificar su práctica educativa en función de la situación actual. El arte de nuestra profesión es saber cuándo adaptar, modificar o dejar de hacer algo para beneficiar a nuestros estudiantes. Un plan debe tener una flexibilidad incorporada. ¿Qué pasa si descubres partes del plan que no funcionan? Si mis clases están haciendo que el alumnado se duerma, necesito la capacidad de cambiar una actividad centrada en el estudiante. Si me encuentro tratando de cubrir demasiados temas y no tengo suficiente tiempo para trabajar el material, tendré que desacelerar y concentrarme en la calidad en lugar de la cantidad. Hasta aquí los 5 principios de una buena práctica educativa. Si quieres una ampliación de otros aspectos abordables en el coaching, Muy bien, mis apreciados colegas. ¿Qué podemos rescatar de este video, de esta información que nos dan acá? Pueden escribir por el chat, vamos a activar ese chat, ¿ya? Y vamos a ver. Me gustaría saber qué rescatan ustedes de este video. ¿Qué les resuena? Resonar en coach es qué te hace clic, qué te hace match, ¿no? Como podemos decir, oye, esto me hizo ruido, es porque quizás no hizo clic con nosotros, ¿no? Entonces quiero saber, vamos a escribir por el chat, por favor, vamos a ver qué podemos rescatar o qué rescatas tú de la información que se presentó en el video. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién inicia? Vamos a ver. Mire, bueno, hoy es viernes, ¿no? Pero entonces vamos a inyectarle adrenalina a esto. ¿Bien? ¿Qué rescatas tú de este video? En una frase, en una palabra. ¿Estás de acuerdo? ¿Te hace match esto? ¿Te hace clic? Las características que debería tener el docente. Muy bien, Victoria. Augusto dice, los estudiantes aprenden de distintos modos. Excelente, así es. Fijar los objetivos y aprender de los alumnos. Sí, aprendemos de nuestros estudiantes. El coach busca obtener lo mejor de cada estudiante. Así como hemos hablado anteriormente, sacamos su potencial. Activamos su potencial. Ser empático, ¿no? Ser empático. Al ser empático, cuando hablamos de una planificación que es flexible, obviamente estamos siendo empáticos en función de que nosotros podemos hacer una sesión de aprendizaje, pero la vamos a adaptar siempre a la situación significativa, al contexto. Si yo soy profesor de varios grados, y voy a dar el mismo tema, cada tema va a ser muy distinto a la realidad. O sea, voy a tener una realidad distinta en cada uno de los grados, ¿sí? También el hecho de que cada estudiante aprende a su ritmo y a su tiempo, ¿no? Esas son cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? En el caso del coach educativo, lo que hacemos es que, bueno, tenemos un poco más de herramientas, ¿no? Para poder entonces generar buenas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cada estudiante es único. Wendy, me gusta eso. Cada estudiante es único. La claridad en nuestras acciones y comunicación, sí, lo importante de poderse comunicar de una manera efectiva, ser asertivo también, ¿no? Muchas veces tenemos que aplicar mucha inteligencia emocional, gestionar eso, ¿no? Por lo menos en Perú hay una competencia transversal que se llama gestión de su aprendizaje de manera autónoma y esa competencia bien trabajada con sus capacidades, orientamos ese proceso con el estudiante, ¿no? Porque una de sus capacidades es que el estudiante aprenda a fijar una meta, ¿no? Y dentro de ese plan para cumplir esa meta, o sea, ahí es donde viene el acompañamiento. Muy bien. Excelente, excelente, muchachos. Entonces, déjame compartir acá y déjame hacerlo para poderlos ver a ustedes también. Entonces, déjame hacer esto acá. Me van indicando si se ve bien. Déjame sacar esto de aquí.
Lo que pasa es que Meet, a diferencia de Zoom, no te permite ver a la audiencia. Tienes que hacer como que un truquito aquí, ¿no? Entonces, déjame ahora. Ok, centro acá. Y vamos a compartir. El link del video. Uy, ya te lo mando, ya. Déjame. Muy bien, gracias. Déjame buscarlo acá. Que lo cerré. Espérate. Ya, espérate. Okay. Me voy por acá con ustedes para... Tipo. Y ahora en la mensajería para... listo, chicos. Ahí está el link, ¿ya? De igual manera, le voy a pedir al coordinador para que lo pase por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, ¿ya? Listo, Roberto. Muy bien. Muchos recursos de esa... sería interesante que se suscriban a ese canal. Tiene bastante información muy importante, ¿no? Y bien sencilla, bien digerible, ¿ya? Muy bien, entonces estamos viendo bien ahí. Sí, tema 3, coaching educativo, ¿no? Entonces ya vamos por la tercera sesión. Este coaching educativo, aquí vamos a dar le hice un cambio ya al contenido, porque ahora quiero que empecemos a trabajar en nosotros. No, o sea, vamos a trabajar en cada uno de ustedes. Bueno, igualmente yo me involucro con ustedes en eso. Entonces, entre esta sesión y la sesión del lunes, nos vamos a dedicar a descubrir, o sea, a tener herramientas para descubrir el potencial que tenemos internamente, ¿no? Porque esa es la idea. Muy bien. Ahora, se ve bien, ya déjame disminuir un poquito más. Sí se ve bien ahí, ¿no? Pulgarcito de arriba, si se ve bien, lo pueden ver bien completo. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Debido al potencial del coaching, ya para generar aprendizaje significativo, ya para generar aprendizaje significativo. Yo les digo a ustedes, qué bueno que ustedes tomaron la decisión de hacer estas sesiones de coaching educativo, o sea, tener yo por ser docente, director de un colegio privado y también ser docente universitario, lo llevé a lo que a mí me hubiese gustado aprender siendo profesor como para mejorar mi práctica pedagógica. Entonces, por eso lo he ido adaptando a la población que tenemos en esta sesión, ¿no? En este grupo. Y obviamente con estos recursos, con esta información, ustedes pudieran trabajar ya en sí mismos. Y esa es la idea, ¿no? Que todo lo que hemos visto hasta ahora lo vayamos aplicando. Vayamos haciendo esa reflexión para nosotros para poder tener una mejor práctica pedagógica, ¿no? Entonces, por eso está adaptado de esta manera. Por eso es también importantísimo que se sigan formando en esta disciplina que es tan hermosa y que los va a ayudar. Y primeramente, tomarlo para sí mismo, ¿no? Recuerden que el primer coachee somos nosotros. Muy bien, o sea, somos el primer cliente, el primer paciente, por llamarlo así, ¿no? Aunque en coaching no se llama paciente, sino coachee, pero bueno, para entenderlo, ¿ya? Entonces, en este sentido nace esa figura de docente coach. Quien tiene el reto de llevar el coaching o el proceso de coaching a la educación a través de 3 aplicaciones concretas. Y por eso que me encanta esta parte del coaching educativo. Porque primero, trabajas con los alumnos, trabajas en el grupo, en el aula como tal. Cuando yo hablo del alumno es porque nosotros hacemos una intervención uno a uno con ellos. Pero también te permite trabajarlo en la población, ¿sí? En esa aula. Y con los padres de familia. Entonces, se hace una vinculación excelente
porque toda esa intervención que tú haces con este grupo, les digo cómo lo trabajo yo. Yo siempre hago mis sesiones grupales. Si bien es cierto, el coach no se trabaja de manera grupal, hay técnicas que te permiten a ti poder hacer dinámicas y que obviamente hay herramientas del coach que tú lo vas a aplicar. Eso lo va a dar la experiencia y más allá de la experiencia, de la creatividad que tenga el coach para poder generar aprendizaje significativo basándose en varios recursos. Hoy ustedes tienen más recursos que ayer, ¿sí o no? Pulgarcito arriba, ¿ya? Para declarar en esta afirmación y estar de acuerdo que en el día de hoy, para hoy, tú tienes más recursos que los que tuviste antes de comenzar el curso, ¿sí o no? Y eso es lo importante de esto, que cada una de las cosas que vayamos aprendiendo, la vayamos practicando. Y ahora que se viene el buen inicio del año escolar, me imagino que esas estrategias que ustedes van a hacer en el aula van a ser fabulosas. Primero porque ya están trabajando en ustedes mismos y eso es lo más importante. ¿Muy bien? Porque lo demás va a fluir. Entonces, estas tres dimensiones, ¿ya? O estos tres actores, con los alumnos en el aula y con los padres de familia. Con los alumnos, con el objetivo de potenciar sus competencias individuales. Como lo dijo una de las compañeras, cada estudiante es único. Entonces, cada quien tiene sus recursos internos, ¿me entiendes? Tiene su potencial. Y nosotros avivamos ese potencial. Lo ayudamos, lo acompañamos en ese proceso de hacer consciente o en su yo observador de estos recursos que ellos tienen, ¿sí? Entonces, fomentando el conocimiento de sí mismos, la voluntad y la capacidad de aprender a aprender, porque eso es otra cosa. Muchas cosas tenemos que aprender a desaprender. En unos seminarios que yo he hecho de psicoterapia cognitivo-conductual, hay un tema que yo estoy trabajando que es la ingeniería del ser, porque bueno, nosotros somos un sistema y lo vamos a ver. Yo voy a aplicar, hice una modificación para dar teoría de sistemas dentro de este curso para que ustedes se lleven ese conocimiento de cómo nosotros podemos vernos como un sistema, ¿no? Como ese todo, ¿no? Y que esa suma de las partes nos van a ayudar a nosotros a poder entender muchísimo más lo que somos desde el ser, ¿sí? Entonces, muchas veces nos va a tocar desaprender. ¿Cuándo desaprendemos? Bueno, algunas creencias que tenemos, que nos damos cuenta bueno, que han sido creencias limitantes a lo largo de nuestra vida, algunas informaciones que hemos procesado en nuestra mente, ya han formado parte de nuestro repertorio cognitivo y nos damos cuenta que, bueno, que ya no. Ciclos, ya ciclos. La vida es un ciclo. Y lo digo yo en mis clases de PNL, profesor de neurolingüística, que nosotros tenemos que aprender a cerrar los círculos. Esos círculos. Yo le llamo círculos. Cada círculo tiene un ciclo. Y muchas veces hemos indagado en la vida y hay ciclos que no hemos cerrado. Como quizás en algún momento de nuestra vida vivimos muy acelerados y entonces quisimos pasar muchos peldaños de esa gran escalera de la vida de manera muy apresurada, o sencillamente nos saltamos algunas cosas que en el hoy, eso que te saltaste, te hace falta. O eso que te saltaste te está impactando en tu vida, en el hoy. Y cuando tú comienzas a poder indagar sobre tu ser, te das cuenta que todo tiene una línea, un timeline. Todo tiene una línea que una cosa va vinculando a la otra. Les cuento que yo una vez hice un taller de constelaciones y me parece fabuloso saber que hay situaciones en nuestra vida que vienen por la línea materna y hay otras situaciones en nuestra vida que nos vienen por la línea paterna. Y que hay cosas que te impactan en el hoy, que cuando tú dices, analizas y te confrontas te enfrentas a estas técnicas, oye, te das cuenta que los ciclos son repetitivos y que a veces tenemos unos karmas y que vienen por añadidura, o sea, que vienen desde nuestra línea constelar materna o desde nuestra línea constelar paterna. Y que en el hoy, cuando tú lo analizas, cuando haces un insight, te das cuenta, es el momento oportuno para tú entonces romper esa barrera, romper esa cadena, porque si no quedas sumergido en el mismo karma. En la lista, en las terapias no tradicionales o en las constelaciones se hablan de karmas,
En la Biblia te hablan de maldiciones generacionales. Entonces, sí, hay cosas que te van ocurriendo en la vida y a veces tú dices, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Empiezas a escudriñar en tu hoy. Pero cuando comienzas a indagar en tu pasado y en el pasado en el pasado de los demás, te das cuenta que todo viene por añadidura. O sea, todo ha venido a través de una línea karmática. Pero que hoy día hay herramientas para tú romper con eso. Y una de ellas es la declaración afirmativa. O sea, declaro en este momento que esto acá termina, hacemos consciente el yo observador, trabajamos eso que nos viene del pasado, lo vivimos, lo trabajamos en el hoy y entonces nos proyectamos en un futuro y eso queda allí. Porque les cuento, lo hice, y se los digo porque lo viví. Y una de las cosas más bonitas es cuando tú aprendes algo y te sometes a eso y aprendes. Y entonces, bueno, con propiedad yo les digo que todo lo que viene, esos procesos, esos ciclos que no se cerraron, que generan heridas emocionales, ¿no? O que generan grandes brechas en tu vida, pueden solucionarse. Y muchas veces la podemos lograr hasta nosotros mismos, haciendo yo observador consciente, siendo consciente ese tipo de situaciones que has vivido y teniendo las herramientas oportunas para poderlo trabajar y se logra, ¿sí? Pero bueno, hay cositas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas sesiones que nos quedan, ¿no? Entonces, y este trabajo con los alumnos es en función de qué, de poder entonces nosotros avivar esos recursos internos, aprender a aprender desde la conciencia del propio talento natural. Hoy día el coach educativo se trabaja a través del coach, a través del talento natural, ¿sí? Abocamos al talento natural. Por eso es que a través del talento natural podemos trabajar el hecho de de la vocación, los intereses vocacionales que puede tener un estudiante, ¿no? En cuál será su mejor, o sea, cuál será esa profesión que ellos quisieran estudiar. Y no es esa profesión que te ha inculcado tu papá o tus padres que dicen, esa es la que tienes que estudiar porque esa es la que te da dinero. O porque si es una familia de médicos, todos tienen que ser médicos. Si es una familia de ingenieros, todos tienen que ser ingenieros, ¿no? Entonces, hay tantas cosas en la situación familiar, contextual, el ambiente, que a veces te llevan a tomar decisiones que no son las que tú realmente quieres. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala en algún momento sentimos que no estábamos seguros de la vocación o no estamos convencidos de la carrera que en muchas oportunidades nuestros padres nos llevaban a que la tuviéramos que estudiar? James, ¿sí, no? Yo pienso que todos hemos pasado por aquí, ¿sí? Y más ahora, yo lo he visto mucho cuando los padres dicen, tienes que buscar una carrera que gane dinero. Entonces hacen como aún tengo 18, James. Aún tienes 18, James. Bueno, mira, importante entonces, esto también te va a ayudar a ti a poder entender el hecho de que tienes que buscar en ti ese talento natural para sobre ese talento natural poder entonces elegir la mejor profesión que quieres, la mejor carrera que quieres estudiar, ¿no? La que te guste, aquella que realmente te entusiasme. ¿Bien? Muy bien, entonces todos hemos pasado por ese ciclo de nuestra vida en donde estábamos no tan convencidos en lo que queremos estudiar o sencillamente queremos complacer, ¿sí? Queremos complacer a nuestros padres en la carrera que ellos querían que nosotros estudiáramos. Entonces, bueno, además de esto, trabajar con los alumnos facilita el aprendizaje significativo en ellos, aumentando su motivación, porque es una de las cosas, como lo dije en la clase pasada, el aprendizaje con emoción, o sea, la emoción y la motivación unidas generan un aprendizaje significativo. Y ahorita el aprendizaje, para que sea significativo, debemos inyectarle emoción. Entonces, eso también conlleva una actitud positiva frente a los retos que trae consigo el proceso educativo. Khalil Gibran dice, el maestro es realmente sabio cuando no busca que entres en su dominio de sabiduría, sino que te guía hasta el umbral de la tuya propia. A ver, el maestro es realmente sabio cuando no busca que entres, tú estudiante, entres en el dominio de sabiduría de él, sino que te guía hasta el umbral de la tuya propia.
sea, trabajo con tu talento natural. Trabajo con tu potencial, ese potencial activo que tienes ahí, con los recursos que tú tienes allí. ¿Sí? Y eso es lo que hace que el proceso de acompañamiento sea más efectivo y logramos entonces, junto con el coachee o junto con este estudiante, que él pueda tomar las mejores decisiones, pero decisiones no guiadas, sino las decisiones que ellos van descubriendo. O sea, ellos van descubriendo y sobre ese descubrimiento toman sus decisiones. ¿Sí? Porque nosotros no sugerimos, nosotros no le decimos qué vas a hacer, no. Nosotros guiamos el proceso para que ellos mismos consigan su potencial. ¿Bien? Ah, ajá, sí, muy bien. Esto que me está diciendo aquí Wendy. Esta frase hace alusión a lo que hoy se habla en educación. El maestro es solo mediador, ya no mero transmisor de conocimiento. Excelente. Muy bien. Muy atenta, Wendy. Así es. Nosotros somos mediadores del aprendizaje. Bien. Y no solamente nosotros. El padre de familia también es mediador. Los tutores externos que se den son mediadores. ¿Me entiendes? Nosotros hacemos un acompañamiento en ese proceso. Por eso es que dentro de esta mediación o este acompañamiento, que ahorita me encanta mucho y estoy haciendo estudios en neuropsicoeducación, en donde se trabaja la educación experiencial, o sea, desde la vivencia, ¿sí? Y hay muchos recursos sobre ello, y de verdad que es un mundo fascinante. Y dejamos de ser el maestro tradicional para ser un maestro más innovador, ¿sí? Y con esto es que con esto que se quiere que el docente sea un docente coach, ¿no? Porque va a tener las herramientas necesarias para poder activar esos recursos internos que tiene cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con los alumnos del coach educativo? Ahora salen muchas formas de aprendizaje, de hacer activo al alumno. A ver qué dice Victoria. Me encanta cuando ustedes comparten sus ideas. Incluso ahora se habla de muchas formas de aprendizaje para hacer activo al alumno, como un aprendizaje basado en proyectos o problemas. Ajá, los ABP. Sí, los ABP. Y salimos muchas veces de las sesiones de aprendizaje para dar experiencias de aprendizaje, los EDA, ¿no? Y cuando hacemos trabajo de ABP, y más que todo en Perú, que podemos, que el enfoque por competencia, podemos movilizar muchas competencias y hacer proyectos bonitos, movilizando esas competencias, focalizando algunas, ¿ya? Y de verdad que los ABP salen maravillosos. Inclusive yo a partir del 21 voy a dar una capacitación acerca de eso. Entonces, qué importante es poder desarrollar estrategias de aprendizaje a través de los proyectos. Porque el proyecto nace conjuntamente con el estudiante. No es algo que yo como profesor digo, mira, esto es lo que vamos a hacer. No, el proyecto nace del equipo de estudiantes, nace de la idea, de esa situación significativa que se plantea y que la vamos a convertir en un desafío, ¿ya? En un reto. Muy bien. Entonces posibilita la identificación y expresión de sus necesidades, desarrolla creatividad y ganas de aprender, proporciona habilidades de gestionar adecuadamente los conflictos, importantísimo. Facilita el equilibrio interior y promueve el pensamiento crítico y la toma de decisiones e iniciativas. Propiciamos a que el estudiante pueda tenga iniciativa para las cosas, ¿no? Y que todo esto conlleva a que subyacentemente nos estamos convirtiendo en unos líderes, ¿sí? Eso es algo que se va a ir trabajando por debajo, o sea, en el escalera del escalón bajo, pero que va a repercutir en la escalera superior, ¿no? En el peldaño superior. Modifica comportamientos no deseados, importantísimo. Mejora las relaciones consigo mismo y con el entorno, porque eso es algo. Cuando hay una situación, contexto, o hay un conflicto, aunque yo le digo a mis estudiantes que un conflicto es sencillamente un desacuerdo, no es una pelea, no es una situación de agresividad, no, es un conflicto, sencillamente no estamos, las partes interesadas están en desacuerdo en algo, ¿sí? Y obviamente, bueno, hay que trabajar el conflicto. Entonces, cuando tú trabajas en grupo, tú llevas al estudiante a entender que todo eso se genera desde el yo. O sea, yo soy uno de los actores principales en donde se genera el conflicto. Y que para yo mejorar las relaciones con los demás, yo tengo que mejorar las relaciones conmigo mismo. Y cuando mejoro las relaciones conmigo mismo, entonces
fluye ya de una manera automática en las buenas relaciones con los demás. Muy bien. Entonces, ayuda a prevenir situaciones indeseadas como fracaso escolar, conductas de riesgo y fomenta el trabajo en equipo y trabajo colaborativo. Con los padres de familia. Bueno, el docente coach tiene que tener la capacidad de poder comprometer e involucrar al padre de familia en el desarrollo integral de su hijo, logrando ser visto por la familia como un aliado en la tarea. Yo por lo menos les digo a ellos, ustedes son aliados estratégicos conmigo. No somos mediadores todos en este proceso, en este protocolo de intervención. Cuando yo hago un protocolo de intervención con un estudiante, obviamente involucro al papá. Pero ¿cuándo involucro al papá? Cuando el estudiante está convencido que el padre es el mejor aliado para el proceso, ¿sí? No lo impongo. Bueno, es mi estilo. Por ejemplo, hay una situación con un estudiante, yo no llamo al papá para decirle, mira, pasó esto con el estudiante, no. Yo llamo al estudiante primero, converso con el estudiante y promuevo que el estudiante sea el que le indique a su papá, que le diga a su papá qué fue lo que pasó. Muchas veces, en algunos casos, ellos no se atreven a hacerlo solos, sino que me piden citar al papá, yo estoy de mediador, papá, estudiante y yo, y él propicia la comunicación. O sea, él comienza a contar, pero a algunos les ha funcionado más que yo esté presente. Y yo sencillamente soy una escucha activa, nada más. No intervengo, ¿no? Sino que lo que hago es propiciar el hecho de que ellos puedan enlazar la comunicación. Y mira que me ha resultado muchísimo. Y es una manera de que el estudiante no sienta que, oye, hice algo malo, van a llamar a mi papá y viene el castigo detrás. No. Lo que se quiere es que se reflexione sobre lo que se hizo y se cree una estrategia para modificar la conducta. Bien. Bueno, esa es mi experiencia y es la manera como yo llevo al coach a este escenario de adolescentes. Bueno, sí va a pasar muchísimo que el padre de familia no colabora en el cambio de conducta. Cuando un padre no colabora en el cambio de conducta o en el protocolo de intervención, es porque el padre, en su yo observador, está haciendo evasión de lo que realmente pueda, hace evasión de la realidad espejo que él ve en casa. Y en un porcentaje alto es porque ese papá es parte del problema, ¿sí? Pero bueno, ya eso es una parte de psicoanálisis, psicoterapia y todo aquello. Pero te digo que cuando están así, es por eso. Entonces, lo que hacemos es trabajar en el estudiante y cuando ellos van viendo la modificación de conducta, eso mismo atrae, el mismo estudiante atrae para que el padre se involucre, ¿sí? Cuando el padre no se involucra, bueno, lo trabaja directo con el estudiante. Pero ahí hay técnicas para hacerlo de esa manera y después involucrarle, el padre viene solito y se involucra, ¿sí? Pero son técnicas, pero sí se puede lograr, ¿bien? Con los grupos en clase, el coaching educativo se da en los métodos y recursos que brinda el docente para la elaboración de estrategias que les permitan unir al grupo de alumnos, plantearles objetivos en común, mantenerlos motivados y comprometidos con su propio desarrollo, despertando su curiosidad e inquietud por el conocimiento. A mí me resultan mucho las terapias grupales porque cuando un estudiante, el adolescente, es muy difícil para que pueda exteriorizar lo que siente. Pero cuando tú haces terapias grupales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que a alguien le pasa, quizás te está pasando así. Cuando lo hago en estudiantes universitarios, llegamos a la conclusión, o se llega a la conclusión, que a veces nosotros pensamos que tenemos grandes problemas, pero cuando vemos el problema del que está al lado, el de la izquierda y de la derecha, te das cuenta que tú no tienes problemas. ¿Me entiendes? ¿O no les ha pasado eso? Y a veces nos sumergimos en un problema y que pensamos que el problema es el más grande del mundo, pero cuando escuchamos el problema del otro, te das cuenta que el tuyo es pequeño. Y que muchas veces en estas terapias grupales, lo que le pasa al otro y la solución que se da o que planteó, te ayuda a ti. Ah, mira, ve, él lo hizo así, yo también lo pudiera hacer. O él lo hizo así, no le funcionó, ya yo sé que por ahí no me voy. Entonces, la terapia grupal te ayuda a eso, a que cada quien de la situación, contexto de cada uno, ayuda a nutrir ese abanico de posibilidades y de posibles estrategias, inclusive para tener una mirada de lo que yo pueda hacer un insight y darme cuenta, en el set darse cuenta, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada, de que lo que yo tengo es poco para lo que tienen los demás. Por eso es que las terapias grupales funcionan muchísimo, pero
llevadas de esa manera. De esa terapia grupal, ¿qué es lo que yo hago? De lo que sale allí, saco el foco, o sea, focalizo y hago ya la intervención individual y ahí es donde viene el proceso de coaching. ¿Sí? Así, de esa manera. Muy bien. ¿Qué competencias clave el desarrollo del docente coach en este lado del grupo? Bueno, capacidad para generar confianza. Yo les recomiendo de ahora en adelante, ahora que van a iniciar el nuevo año escolar, que cuando vayan a tener el protocolo de intervención 1 a 1, siempre, y cuando lo hagan grupal, siempre hagan sentir al estudiante o a los estudiantes que están en una zona segura. Yo utilizo esa frase y se las comparto. Chicos, están en zona segura. Y eso es automático. El chico cuando va a mi oficina, ya sabe, él entra, cierra la puerta, cierra la ventana, porque hay un ventanal, y ya sabe, está en zona segura. Bien, entonces allí, y hay algo, sí, muy importante, y de verdad, tengámoslo siempre presente. Y es algo que me ha dado éxito a mí como coach y como psicoterapeuta de adolescentes. Que ellos sientan que lo que te dicen, allí queda, ¿sí? Ellos saben que tú vas a ayudar, que tú vas a buscar las estrategias pero no vas a ventilar lo que le pasa. Y eso es un secreto, o sea, como yo digo, lo que aquí se dice, aquí se queda. Eso es algo que ustedes, se los comparto, háganlo. Y ustedes van a ver los resultados que van a obtener. Lo que aquí se dice, aquí se queda. Ya pueden tomar esa frase. Y están en zona segura. Muy bien. Entonces, al ellos sentir eso, entonces conectas, empatizas y simpatizas. ¿Sí? Que son las tres dimensiones que yo utilizo en mi protocolo de intervención. Bien. Comunicación efectiva, no juzgar. Siempre tenemos que tener presente que estamos allí para escuchar. No podemos juzgar, no emitimos juicio, ¿no? Así tú, lo que esté pasando, lo que te esté contando, está fuera para ti, de tu sistema de creencias, tú no juzgas. Y eso es algo eso es una habilidad que tú vas a ir adquiriendo a medida que lo vas practicando, ¿no? No juzgar y no escuchar desde tu yo observador, sino tú tienes que ser muy neutral, porque quizás, depende de tu estilo de crianza, habrán cosas que quizás tú no las procesas, pero tú no estás allí para procesar lo que él te dice, tú estás allí para escuchar lo que él te está diciendo. Sí me dejo entender esto, ¿no? Que tenemos que aprender a escuchar no desde nuestro yo, sino desde afuera. Solamente somos un instrumento. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que estemos claros en eso, ¿ya? Y tenemos que fortalecer la capacidad de dar y recibir feedback, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de estas competencias claves del docente coach, en esta capacidad para generar confianza, como en la mayoría de las actividades humanas, la capacidad de generar confianza es el pilar del coaching educativo para que cualquier iniciativa de su implementación tenga resultados. Generar confianza. Por eso es que tú le dices, estás en zona segura y lo que aquí se dice, aquí se queda. Con esas dos frases ya tú estás generando clic con ellos. Bien, esto es necesario para poder fluir y relacionarse sanamente con los padres y los estudiantes. Es lo que también llamamos rapport, ¿no? Hacemos un rapport. O sea, primero hacemos un rompehielo, ¿ya? Que son las dinámicas de rompehielo, dinámicas de integración, hacer rapport, es lo primero que tú inicias. Por ejemplo, como psicoterapeuta, normalmente se llena una amnesis, o sea, se hace unas preguntas al cliente, al paciente, y entonces empiezas a indagar, a hacer como que la información previa. Yo nunca hago eso en la primera, yo hago eso en la tercera, en la cuarta. En la primera, yo comienzo por una conversación sencilla de poder hacer clic con él en siempre hay algo en donde tú haces feeling, en donde hay química, en donde hay el match, el clic, ¿no? En los gustos e intereses que pueden haber, que pueden existir, que nos hace común y por allí viene la conversación. Entonces comienzas a buscar más bien generar ese espacio de confianza, ¿no? Y no que la persona se sienta que está en una consulta en donde te van a hacer un poco de preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas. Para eso, no.
En la tercera sesión es cuando yo comienzo a indagar, a llenar esa información. En las primeras es sencillamente para hacer ese rapport, para hacer ese match, ¿no? Para entrar en el círculo de confianza. Una de las, también de las competencias claves del docente coach es aceptarnos saber. Se trata de ser auténtico y no buscar ser visto como la referencia única del conocimiento. En pocas palabras, ser humilde, ¿ya? En el peor de los casos, solo una perspectiva de él. O sea, allí yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Se trata de no saber para generar pensamiento y descubrimiento en el alumno, aprender a contestar preguntando ¿y qué piensas tú? Esto permite que el alumno pueda, sea explorado por sí mismo. No preguntar, no hacer la pregunta desde el por qué, sino siempre hacer la cuestión reflexiva. Mira, cuando un estudiante hace algo, o sea, hace una conducta inadecuada, muchas veces, ¿qué se hace? Te juzgan, viene el castigo, no debiste, no debiste. Pero cuando tú hablas con él y lo llevas al proceso reflexivo, ¿crees que lo que hiciste está bien? Cuéntame, ¿cómo te sientes con lo que hiciste? Tú haces esa pregunta y el escenario cambia completamente. Allí hay un proceso de reflexión. Tú estás llevando al estudiante a su yo observador. A diferencia que tú le digas por qué lo hiciste, que hiciste, que esto está mal, lo que esto, que aquello. Cuando tú haces la pregunta para que genere la reflexión, ahí ya llevas un gran camino andado, porque ya lo que te viene es sencillamente escuchar activamente eso que te va a decir. Y a veces, muchas veces, con esa sola pregunta y con esa reflexión, ya tú creas ya la medida correctiva ya está hecha. Porque ya lo que viene puesto en el acuerdo, en el contrato conductual que hace con el estudiante, ya él mismo crea la medida correctiva. Sí me dejo entender, ¿no? Con eso. Además, se aplica para nosotros mismos, se aplica inclusive para cualquier relación y cuando quieras generar, mediar acerca de una situación que se pasa, lanza la pregunta desde la reflexión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen ustedes que se puede hacer? ¿Que pueda dar mayores resultados? Muy bien, excelente, excelente. Entonces, la comunicación, la escucha activa. Escuchar es estar en silencio. En silencio. A veces cuesta estar en silencio. Cuesta mantenernos callados. Entonces, la escucha real implica asignarle todos los recursos y todos sus sentidos a estar ahí con esa persona. Escuchar sin ansiedad por saber qué pasa. Muchas veces es como, tenemos que evitar esa indagatoria que coloquialmente puede llevar acá al chisme, ¿no? O sea, ay, ¿qué viene? No, ser pacientes, ¿no? En esa escucha activa, sin generar ansiedad, ¿no? Escuchar con una presencia real en el momento presente. Y escuchar en el momento presente es estar atento a cada detalle de esa conversación. No es que yo lo voy a escuchar por escucharlo o sencillamente estoy y no estoy, ¿no? Entonces, hay que tener toda la disposición para conectar con eso que está hablando de la persona. Bien. La destreza de la expresión no quiere decir tener capacidad para hablar la mayor cantidad de palabras por minuto, sino transmitir una idea clara y concreta con la menor cantidad de palabras posible. En educación que hablamos de las consignas tienen que ser claras para que puedan ser entendidas, ¿no? Es como cuando hay exámenes que son muy rebuscados, que el planteamiento es muy abstracto, no es concreto, ¿no? Y genera confusión. Entonces, todas las consignas deben ser claras, la idea debe ser clara, debe ser concreta. No hace falta muchas palabras para poder generar una consigna efectiva. ¿Eh? Entonces, las destrezas de la comunicación solo serán efectivas si vienen acompañadas por la congruencia entre tu lenguaje, tu tono de voz y tu expresión corporal. Qué importante es que en ese proceso comunicativo tú puedas generar, yo le digo, bueno, ahorita está muy de moda el storytelling, el contar historias, ¿no? Y cuando tú utilizas herramientas del storytelling, fluye todo mejor. Inclusive en las exposiciones tradicionales yo no estoy de acuerdo. Yo estoy más bien de acuerdo en que las personas, por lo menos en los concursos de oradores que se dan en el colegio o cuando las actividades
de fechas patrias o Día del Logro, yo he eliminado por completo la exposición tradicional. Yo genero en el docente en que la competencia se comunica oralmente en lengua materna, o sea, trabaja en todas las 6 capacidades que tiene esa competencia, ¿no? Pero desde el storytelling, desde el contar una historia y no aprenderse un sinfín de conceptos para poderlo decir allí, porque realmente ahí estamos trabajando memoria instrumental y yo no estoy de acuerdo con la memoria instrumental, ¿no? Yo estoy más bien de acuerdo con el proceso reflexivo en donde se genera un aprendizaje y ellos de lo que entendieron, de lo que reflexionaron, de lo que aprendieron en ese proceso vivencial, ellos lo cuentan, ¿no? Ellos cuentan qué hicieron. Sí me dejo entender, ¿no? Bueno, me estoy metiendo un poquito en el proceso pedagógico, ¿no? Pero sí, estamos entendidos en eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para lograr esto es importante desarrollar qué hábitos. Alguien alzó la mano, yo me imagino que alzó la mano es para decir, oye, sí, estoy atento, o alzó la mano para participar. Normalmente utilizamos en los emojis que están abajo las reacciones de pulgarcito arriba. Y yo interpreto la manito para decir, oye, sí, estoy aquí, ya, estoy de acuerdo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? El hábito de la concentración, con la finalidad de apagar el ruido y diálogo interno, porque muchas veces estamos escuchando y hay un ruido interno. Hay un poco de voces que te desvían. ¿No les ha pasado que a veces cuando quieren estudiar algo, quieren leer algo, entonces están leyendo, entonces de repente entra un pensamiento automático? Entra una idea, entran palabras, o te desvías de todo, ¿no? O te desvía el televisor, o te desvía la mosca que pasó. La gente que no hace voy y la escucha. ¿No les ha pasado eso? Eso es lo que se llama el ruido, apagar ese ruido interno. Oye, no me sabotees, como que estoy concentrado, es lo que se llama atención selectiva y focalizada, ¿no? Entonces, esa lucha con el diálogo interno es increíble. Conexión con quien se habla, no solo escuchar la voz, sino el cuerpo y emoción del estudiante o padre con quien hablas, porque el cuerpo, como lo dijimos en la clase pasada, el cuerpo te dice mucho, la corporalidad te dice mucho, te habla mucho. Es más, te habla más de lo que ellos pudieran hablar verbalmente, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer detalle en eso, mira, logramos muchas cosas. Es más, yo les digo una cosa, ustedes tienen que aprender a ser detallistas. El que no es detallista aquí tiene que aprender a ser detallista. Entonces, ir enfocándose en esas, mira, lo pequeño, lo que tú crees que pasa como desapercibido, ahí es donde está la voluntad del hecho, de la ocurrencia de lo que pueda estar pasando. Entonces, por eso tenemos que tener una atención, pero todos los sentidos al 100. Mantener contacto visual. ¿Qué importante es eso? Por ejemplo, en Perú, con los estudiantes, en Chile, con los padres de familia, no sé si a ustedes les ha pasado también, yo he tenido que educar al estudiante a que cuando diga, hola profesor, ¿cómo está? Buenos días, te vea la cara. Muchos cuando te dicen buenos días o cómo estás, ven para el piso. Y eso era algo que yo comenzaba. No, si tú no me ves, dame la mano, veme a los ojos. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días, director. ¿Cómo está, director? Buenas tardes, director. Y con el padre de familia igual. Es que es un proceso de formación. Y qué importante es mantener el contacto visual. Cuando una persona no te mantiene el contacto visual, allí hay situaciones por atender. Una, para mí, es la autoestima. Cuando una persona no hace contacto visual contigo, es porque realmente se siente por debajo de ti para estar en el mismo nivel. Y yo siempre he hecho que las personas, tanto los padres de familia y los estudiantes, se sientan que estamos en el mismo nivel. No es que yo soy más que tú o porque yo soy el director soy más que tú. No. Sencillamente en ese momento estamos en una conexión viva. O sea, vamos a vernos a la cara. Y qué difícil es trabajar eso de que te vean a los ojos. ¿Ustedes no han pasado por eso, mis queridos docentes y los que no son docentes, cuando los saludan, qué tanto cuesta que la gente te mira a la cara? Y muchas veces, por modelamiento, caemos en eso. Entonces, no, tenemos que hacer contacto visual, ¿no? Estar presente, facilitar la conexión. Para que exista conexión, debe haber visual, ¿ya? Veme a los ojos, bebe. ¿Sí? Ok. Si la mente te distrae, date cuenta y vuelve a enfocarte. Y eso va a pasar siempre. Siempre la mente, oye, es que la mente juega un papel. Entonces, nos damos cuenta que nos quiere desenfocar, agarramos y decimos, no, por aquí no es. ¿Sí? Y nos enfocamos.
Aseguramos con reformular y aclarar que entendemos y hacemos entender el mensaje correcto que se quiere transmitir. Es importante decir, me dejo entender y si no me entiende, entonces reformulo. Correcto. No interrumpir, lo que implica dar espacio para que el paro del alumno se exprese libremente. Y si estás ocupado y no puedes liberarte, pide disculpas y agenda una reunión para otro día. Eso, mira, eso es lo mejor, porque puede pasar. Puede pasar que en un momento, uy, yo no puedo dar la sesión de clase, entonces yo pido disculpas, escribo, y la gente entiende. A veces nos hacemos ideas que la gente se va a molestar. No, que si me pasa a mí, también te puede pasar a ti. O sea, la vida es así, no sabemos, ¿no? ¿Qué te repara el día? Por eso es que cada día tiene su propio afán. Entonces, tenemos que ser, tenemos que estar claros en eso. Y la comunicación es lo mejor para todos, ¿sí? No juzgar implica aceptar al otro con un auténtico otro. El docente coach sabe que lo más común será escuchar pensamientos, emociones y acciones que difieran de la suya. No juzgar implica separarnos de nuestros pensamientos con el fin de suprimir ese rechazo o apego que nos pueda generar los pensamientos o acciones del otro. Lo que les digo, pues, yo no voy a escuchar en función de lo que yo, de mi estilo de crianza, de lo que yo pienso. ¿Me entiendes? Hay quizás muchas cosas que cada uno de nosotros no procesa, pero tenemos que aprender a procesar. ¿Por qué les digo esto? Porque eso te va a permitir a ti tener una mente más amplia y ya, y si tú estás convencido que ser coach, ¿no? Acompañar en un proceso de transformación, ya ese proceso de transformación va sin juzgar. ¿Quiénes escribieron por aquí? A ver. En nuestra vida cotidiana, ¿cómo dejamos de juzgar? Sí, es que el ser humano por esencia juzga, es juicioso. No, juicioso de juzgar. Sí, siempre estamos desde nuestras apreciativas poniendo etiquetas. Pero sí, pero tenemos que trabajar en eso. Es una condición que se da natural porque el entorno lo hace así, ¿no? Pero, pero nosotros, y eso es callar la voz interior, ¿no? Ese yo crítico, ese yo que enjuicia, nosotros lo vamos neutralizando. ¿Cómo lo vamos neutralizando? Estudiando, haciendo tuyo esta información que vamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Con este tipo de capacitaciones. Yo también he tenido que aprender a hacer eso, ¿no? A no juzgar, a mirar sin juzgar, ¿sí? No somos consecuentes con lo que hacemos, decimos o pensamos. Sí, es cuando no somos congruentes. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar en la congruencia. De lo que yo digo es lo mismo que yo hago. ¿Sí? Que lo que yo pienso, entonces, es lo que verbalizo y yo estoy convencido de eso y mi comportamiento es consono con eso. Eso, les digo, chicos, eso es práctica. Eso es lo único que les puedo decir, eso es práctica. Y siempre estamos cayendo en eso y entonces comenzamos, hey, hacemos algo, nos dice, ¿no? Como la película del último emperador. Está el angelito por acá y está el diablito por acá. Entonces empezamos, en esa diatriba. Pero se logra, se logra. Así que sí se puede hacer. ¿Cuáles son estas premisas? En el no juzgar, todos somos seres interpretativos. Sí, nosotros interpretamos el mundo según nuestra realidad, según nuestras creencias, según nuestro modo de crianza, según nuestro entorno, según la parte sociocultural, ¿no? O sea, la realidad que percibimos por nuestros sentidos es solo parte de ella. O sea, lo que nosotros procesamos acá, la percepción que nosotros tenemos de un proceso de sensaciones que vienen a través del filtro, que son los sentidos, obviamente cada uno lo va a interpretar de una manera distinta, ¿no? Entonces, todos somos seres interpretativos. Necesitamos la capacidad de interpretar si los juicios no siempre son malos. Nos permite movernos en el mundo con fluidez, sin conectarnos con nuestra experiencia. Porque allí es donde radica la debilidad. Cuando juzgamos desde nuestra experiencia o hacemos etiquetas desde nuestras convicciones, o sea, desde lo que yo tengo acá. Entonces tenemos que desprendernos de eso para poder entonces ser objetivos. Bien. Dar y recibir feedback, la finalidad del feedback es agregar valor y aportar energía, ¿no? Cuando tú haces una evaluación y el estudiante tú le das la nota, tú tienes que hacer el feedback. Y ahorita, más que todo por la 587, eso es importantísimo ahorita, bajo el enfoque de la 094, de lo que son las evaluaciones por competencia. No sé si todos los que estamos acá son de Perú, pero bueno, así, de esa manera el feedback, la retroalimentación es muy importante en el proceso de aprendizaje. De igual manera, como el coach es un acompañamiento donde tú vas a aprender, obviamente también tiene una retroalimentación, ¿sí? Esto se movió. Ahora,
Según según las neurociencias, nosotros tenemos que agradecer. Y lo hemos dicho en la clase pasada. Sea la situación en la que te encuentres, siempre hay algo que agradecer. Siempre. Reconocer. El objetivo de este paso es generar empatía. Cuando nosotros reconocemos que somos personas, como somos seres humanos, que no somos perfectos, sino que buscamos la excelencia, desde ese momento que nosotros reconocemos, pues, damos paso a la empatía. Comprometerse. Cuéntale de tus compromisos para mejorar la situación, que el alumno, padre de familia no se sienta solo. Muchas veces el storytelling o hablar de tu historia haciendo ese match ayuda muchísimo al proceso comunicativo, ¿no? A mí me funciona. El otro paso solicita, luego de haber logrado que el alumno, padre de familia, se sienta reconocido, apoyado, acompañado, es momento de pedir el cambio o modificación conductual. Cierra la transacción con un apretón de manos, ¿sí? La clásica, con un golpecito en el hombro, con mira, yo sí, sí puedes, confío en ti, lo vamos a lograr juntos, siempre involúcrate, ¿no? O sea, que no están solos, están acompañados en ese proceso. Y bueno, la inteligencia emocional, ¿sí? Que es muy importante, ¿no? Poder que a través de la inteligencia emocional, la autoconciencia, que es la capacidad que tiene una persona de reconocer su propio estado emocional, ¿no? Lo hacemos con la técnica del semáforo, ¿sí? Alto, para, reflexiona y sigue. Entonces, es la capacidad que tiene una persona de reconocer su propio estado emocional y qué posibilidades le abre o le cierra. Esto te va a ayudar a reaccionar con receptividad, autenticidad y sinceridad. Y la autogestión. Una vez que la persona toma conciencia de lo que siente, se debe preguntar, ¿qué hago con esto ahora? Ahora con esta información, ¿qué voy a hacer? Con esto que siento, ¿qué voy a hacer? Con esto que reconozco, ¿qué voy a hacer? ¿Me suma para ser efectivo o no? ¿Me suma a mi vida? ¿Me edifica? Hasta en las relaciones. Hay relaciones tóxicas, ¿sí o no? Entonces, esto que estoy haciendo, ¿me suma? ¿Me ayuda en algo? ¿Me hace ser efectivo? ¿Qué hace? Esa lámina la capturan, igual ustedes van a tener este PPT, pero háganse esa pregunta. Comiencen con ustedes mismos, ¿sí? Y contigo mismo y con que yo estoy seguro que esto te está resonando. Me voy a aplicar un poquito de psicoanálisis. Esto te está resonando porque hay alguien a tu lado o hay una situación que realmente te obliga a ti a ser consciente de estas dos preguntas. Y quizás son las preguntas que necesitabas para poder reflexionar sobre una situación que estás viviendo. Ahí se las dejo, mis queridos compañeros. Un docente coach debe ser muy consciente de sus emociones y pensamientos para darse cuenta a dónde lo conducen y de esta manera autogestionarse. Podemos concluir diciendo que la inteligencia emocional podrá gestionar, provee herramientas para gestionar tus emociones, ¿no? Y con esto tener acceso a tu máximo desempeño, que no es otra cosa que la utilización de aquellas competencias que en su mayoría ya tienes incorporadas, pero que no utilizas precisamente por falta de inteligencia emocional. Importantísimo de verdad que todos nosotros, todo ser humano, todo profesional, se haga un cursito de inteligencia emocional. De verdad. Qué importante es poder gestionar nuestras emociones y entender las emociones de los demás. Ahora, hay los niveles lógicos de aprendizaje. Esto que yo introduzco ahora en esta sesión es porque aquí comenzamos a trabajar con nosotros. Vamos a empezar a trabajar con nuestro yo observador, con nuestro yo interno, ¿no? Entonces aquí yo les presento a Gregory Bateson, porque aquí dice, los niveles neurológicos tienen su origen, entre otros, en los niveles lógicos de aprendizaje de Gregory Bateson, biólogo, antropólogo y británico fundador de la Escuela de Palo Alto. Esto fue en California y esta es destacada por sus aportes en la teoría de la comunicación humana. ¿Sí? Importante. Desde allí vienen los procesos neurológicos. ¿Y por qué yo traigo los procesos neurológicos? Porque estos procesos neurológicos, hay una pirámide, ¿no? Que fue diseñada por Robert Dills. Entonces, este PPT lo he hecho un poquito más largo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quiero que les quede a ustedes como un cuadernillo de consulta,
¿sí? Por eso es que estos PPT que yo estoy entregando tienen esa particularidad, ¿no? Tienen este concepto y está más profundo. No quise trabajar estos tipos de seminarios que hacemos, somos frases o pequeños palabras detonantes para poder hablar sobre el tema. No, yo he querido que ustedes de verdad se lleven este recurso como un cuadernillo de consulta. En cualquier momento, ustedes vuelvan a hojear, ¿verdad? Para poder reforzar lo que hemos aprendido a lo largo de la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que están así, ¿ya? Porque quise hacer eso, quise hacer ese regalo. ¿Bien? Excelente. Se identifican 4 niveles básicos de aprendizaje y cambio, y cada uno de ellos más abstractos que el inmediatamente inferior, pero todos con la propiedad de impactar en la persona. Así como la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, así también está la pirámide neurológica. Y cuando yo comencé a estudiar sobre esto, qué importante es. ¿Por qué? Porque esto hace a que tú puedas entender los niveles de aprendizaje según Dills, ¿sí? Dills tiene un libro del poder de la hora, que es increíble. Y bueno, búscalo en YouTube, Robert Dills, y bueno, sumérjanse en todos los videos cuando él habla, cuando él expone de todas sus cosas. Lo que ustedes van a comenzar a aprender y a darse cuenta, en el darse cuenta, haciendo insight con ustedes, va a ser formidable. Entonces, en el aprendizaje cero, dentro de esos niveles de aprendizaje, en el cero, este se caracteriza por la especificidad de la respuesta. Es decir, un comportamiento específico para cada entorno específico. Situación significativa, situación contextual, medio ambiente, como lo quisiéramos llamar. Pero es una respuesta que se da de un comportamiento específico para cada entorno específico, que adecuada o inadecuadamente no está sujeta a corrección. Por ejemplo, o bueno, aquí corresponde a las respuestas automáticas en las cuales el aprendizaje es nulo. Se asumen las cosas como se nos dan en la vida y la persona avanza con la corriente. Se dice, bueno, este camina porque ve a los demás caminar. ¿No han escuchado eso? En los abuelos dicen mucho eso. Ah, no, él camina porque ve al otro caminar, ¿no? Entonces actúa según lo que su inconsciente determina, no hay control sobre las propias conductas y por lo tanto no implica mayor libertad, pues no hay conciencia para decidir. Solo hay reacciones reflejas, resistencias o hábitos. La gente que es reactiva, la gente que reacciona por impulsos, ¿no? Que no se mide, las personas que dicen las cosas sin pensarlo, ¿no? Y que bueno, que después que la vasija está rota, entonces, por mucho que la quieran volver a... Yo siempre pongo este ejemplo, se cae la copa. Tú puedes pegar la copa y tú vas a conseguir todos los pedacitos que se rompieron de esa copa y tú lo pegas y todo. Y tú tienes la copa, ¿cierto? Pero la copa no es la misma. ¿Sí o no? Porque se nota, lo puedes observar, que se rompió. Así tú la hayas pegado, así tú hayas agarrado los pedacitos y hayas armado otra vez la copa. Y esa copa no es la misma. Entonces eso pasa cuando los procesos de comunicación no se dan o cuando somos reactivos y no pensamos las cosas antes de decir. Herimos, muchas veces se hiere más por las palabras que por las acciones. Entonces cuando tú ya quieres recoger las cosas, bueno, es que ya fuiste, ¿no? Entonces ahí es donde está ese aprendizaje cero, ¿no? Por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos con estos. Uno, que es el de bajar de peso, el típico que se van para las sesiones de coaching. La persona se dice que debería, en el bajar cero, en el aprendizaje cero. El objetivo es bajar de peso. Entonces, la persona, el sujeto. La persona se dice a sí misma que debería hacerlo e incluso puede comentárselo a alguien. Oye, ¿sabes qué? Voy a rebajar, o sea, ya no puedo, o sea, tengo que, estoy muy gordo, entonces, oye, necesito bajar de peso. Pero no llega a realizar ninguna acción concreta para lograrlo. Como si estuviera esperando que mágicamente el objetivo se dé, se materialice. O sea, un día te acostaste y al otro día te levantaste, uy, ya bajé el de peso, ¿no? Entonces, ese es aprendizaje, ¿no? Otro ejemplo, en el sueldo bajo. La persona no genera ninguna alternativa para tener mayores ingresos. O sea, está así como la imagen. Oye, vale, este trabajo que no sé qué, y muchas veces entramos en el proceso karmático y entonces comienzan las esposas. O sea, las esposas cuando digo yo es que estás amarrado, te sientes amarrado, entonces esto no me gusta, no quiero, no me hace feliz de este trabajo, pero no sales de eso ni haces nada por hacer lo contrario. Entonces,
cómo pedir un aumento de sueldo, buscar otro empleo, si solo reacciona con angustia al final del mes y reduce compras. O sea, oye, ya no puedo comprar esto, viene la queja, se acuerdan que hablamos de la queja. Entonces, volviendo una y otra vez a pasar por la misma situación, todos los fines de mes es lo mismo. Estamos en aprendizaje cero. O sea, pensamos que las cosas van a llegar por sí solas. Y el verbo es acción. Yo utilizo mucho esto. Hay que hacer que el universo conspire para que se den las cosas. Hay que mover la energía. ¿Sí? Entonces, eso es cuando estamos en ese conformismo, Betsy. Eso es lo que nosotros llamamos, o Robert Diss llama, aprendizaje cero dentro de los niveles de aprendizaje. El aprendizaje, pasamos a la otra etapa, que es el aprendizaje 1, implica un cambio en la especificidad de la respuesta. Cuando está en la especificidad es porque es específico, ¿ya? Es en el 1 a 1, es yo con yo, ¿sí? Extendiéndola a elecciones generadas a través de la repetición, la asociación o el refuerzo como parte de la historia personal. Cada uno de nosotros una historia personal. Las historias, los reels, las historias en las redes sociales, ¿qué es la historia? Es contar lo que yo estoy viviendo, lo que me está pasando, lo bonito. Bueno, aunque ahorita también se coloca lo que no te gusta y no te agrada, también lo colocas en una historia. Bueno, nosotros somos una historia personal. ¿Ya? Entonces, corresponde a la habituación, al aprendizaje por asociación o por ensayo de error. Y eso es así. Aprendemos por ensayo de error, aprendizamos de manera vicaria, ¿no? Por asociación, por conexiones con los otros, por ser un ser intersocial. Ya, estamos aprendiendo, ¿no? Aquí la persona identifica algunas alternativas para enfrentarse al problema, pero son pocas y son producto de la historia de aprendizaje de la persona. O sea, según lo que yo viví, o sea, lo que yo pienso, muchas veces es como los que se automedican, ¿sabes? O con los que dicen, no, que ellos se sienten. Cuando la persona se siente que puede buscarle la solución al problema, pero sin necesidad de tener un experto. ¿Bien? Los cambios son graduales y si bien las modificaciones pueden ayudar a extender las capacidades de la persona, siguen siendo parte de su repertorio de respuestas, porque son mías, es mi repertorio cognitivo, es mi creencia, es lo que yo pienso. ¿Sí? La persona sigue estando en un inside the box. ¿Sí? Es decir, dentro de su manera tradicional de pensar, sentir y hacer. Pensar, sentir, hacer es actitud, ¿cierto? La personalización de la variable en la parte cognitiva, afectiva y conductual. En pensar y sentir, hacer de la manera tradicional. O sea, sigo haciendo lo mismo. Como dijo Albert Einstein, locura es aquello pensar, tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. ¿Se acuerdan de eso, no? De Albert Einstein. Entonces, es así. Entonces, volviendo a lo de bajar de peso, entonces la persona comienza a comer menos algunos días, pero otros no. Hoy tengo 3 días, sí, emocionado, sí, hoy 3 días estoy sometido, no voy a comer, no voy a desayunar. Hay gente que yo me he encontrado que dice no come todo el día, ¿no? Y no es eso, realmente eso no es. Es sencillamente asumir un entrenamiento para poder llegar, para poder bajar de peso, que sea el objetivo. Entonces, de acuerdo a que se presenten las condiciones óptimas de tener ganas de hacerlo. Sí, como el que dice, me voy a meter al gimnasio, hoy voy, mañana sí, 3 días voy, 2 no voy, y así voy. Un día voy, 5 no, y así pues, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? No se crea el hábito. Yo cuando leí Hábitos Atómicos, yo dije, oh, wow, lo importante de crear un hábito. Entonces, eso hace que termines abandonando el objetivo. Y en el caso del sueldo bajo, la persona ha aprendido a evitar conversaciones de dinero, o sea, hace evasión. Y muchas veces las personas hacen evasión de aquello que te hace, que te genera conflicto, con aquello que no te puedes enfrentar, ¿no? No te confrontas con eso. Entonces, evita tener conversaciones de dinero con las personas cercanas, ¿no? O comienza una búsqueda laboral algunas veces, cuando se acuerda, pero sin ninguna organización o planteamiento. O sea, yo quiero otro trabajo, busca trabajo unos días, 2 días, busca y tal, y después se olvida. Y cuando vuelve el fin de mes, vuelve otra vez a sentir lo mismo, tiene las mismas sensaciones, viene la misma emoción, viene la queja, viene todo, y ahí ahora vuelve a buscar. Y así pues no es constante. ¿Sí? ¿Estamos claros con el aprendizaje 1, ya? Con el 0 y el 1, ¿estamos claros? A ver, pulgarcito arriba de que todos estamos claros. Y esto lo estoy poniendo yo acá porque eso nos lo vamos a llevar a nuestra vida personal. Bien, tenemos que hacer un insight sobre esto. Nos vamos al aprendizaje 2. Implica un cambio en el proceso de aprendizaje y un cambio
en el conjunto de alternativas entre las que se eligen. El cambio de una respuesta por algo completamente diferente, un cambio más complejo. Digo yo, desde la ingeniería, una reingeniería, ¿sí? corresponde a una, corresponde a una mayor flexibilidad y a la posibilidad de aprender sobre su forma de aprender. Aprender sobre su forma de aprender. O sea, yo tengo que aprender cómo yo aprendo. Y entonces para cambiar la estrategia. Sí, me dejo entender, ¿no? Lo que le permite descubrir formas nuevas para hacer las cosas. Cuando yo comienzo a aprender sobre cómo yo aprendo, inmediatamente comienzan a surgir nuevas estrategias. Y ahí entonces nos vamos en contra de lo que dice Albert Einstein. O sea, vamos apegados a eso. La persona aprende sus errores, tiene la posibilidad de corrección en el sistema de alternativas. Cuando algo no funciona, lo cambio. ¿Sí? No funciona, lo cambié. Entonces, constituye un cambio rápido y la persona se ubica en out of the box, ¿no? Quiere decir, fuera de la manera tradicional en la que se piensa, se siente y se hacen las cosas. Voy a hacer cosas distintas para tener resultados distintos, ¿sí? ¿Ven cómo hace enlace esto, no? ¿Vieron cómo se vincula? ¿Te resuena esto que estamos hablando a tu vida? ¿Te está haciendo clic? ¿Sí o no? Lo que aquí se dice, aquí se queda. ¿Está haciendo o no está haciendo clic en tu vida? ¿Está haciendo o no está haciendo te está moviendo acá internamente? Y digo, mira, ahora estoy entendiendo esto, ¿no? Es una persona que se arriesga. Muchas veces nos cuesta enfrentarnos a desafíos, ¿sí? Muy bien, entonces estamos en out of the box. Esto concede mayor libertad a la persona sobre sus decisiones y abre posibilidades pudiendo elegir entre más alternativas. La persona trata de entender cómo adaptarse a la situación, aprende cómo alcanzar su objetivo a partir de entender cómo funcionan las cosas y así se acerca más a su meta, ¿ya? Porque yo tengo que plantearme metas claras, concretas. Los cambios propios de este aprendizaje se ven apoyados por la posibilidad de que la persona se coloque en una metaposición. O sea, eso es algo neurolingüístico. O sea, me posiciono bueno, se lo voy a exponer más fácil. Lo creo y lo creo, ¿no? Si tú lo creas, lo crees. No, si tú lo crees, lo creas, perdón. Es un libro muy bueno, que por cierto, cierro con un mensaje de ese libro, y se los recomiendo que lo lean. Entonces, cuando tú haces posición de ti mismo en tu yo observador para poder entender que cambiando las estrategias puedes tener otros resultados, ¿no? Entonces, el comportamiento contextual se ve afectado en la búsqueda de nuevas alternativas, entonces se genera un nuevo panorama. Muy bien. Volviendo a los ejemplos, en el de bajar de peso, la persona se suscribe a un plan de comidas que le proporciona diariamente la razón a comer. Ya yo voy más concreto y voy más especializado, ¿no? Va a un nutricionista, cambia sus horarios o hábitos de alimentación, se da cuenta que de ir a la cocina, ya va chicos, un momentico que me voy, ya un momentico. A ver, ¿qué está? Me estoy quedando sin materia. Un momento, muchachos, ¿ya? No se retiren.
Listo, volví. Disculpen, lo que pasa es que acá en Argentina los conectores son muy distintos. Entonces hay que tener como con un adaptador. Y bueno, ya hice la maniobra para que pueda para poder tener cargada la laptop, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este bajar de peso, entonces, bueno, crea un hábito, ¿no? Y eso es lo importante, crear un hábito. Cuando tú creas el hábito, lo más difícil es crear el hábito. Una vez que tú creas el hábito, instaurarlo, ya lo demás viene solo, ¿no? Y eso lo dice en el libro de Hábitos Atómicos, te enseñan eso. Muy bien. En el ejemplo de sueldo bajo, la persona pide un aumento a su jefe o elabora un cuadro con sus redes de contactos o con las empresas, un LinkedIn, y comienza a publicarse por LinkedIn, ya su currículum y todo eso, se afilia a las páginas de laborales, Computrabajo, Boomerang, ¿no? O sea, empieza a hacer algo, ¿no? Entonces también hace reestructuración de sus gastos, decide buscar una asesoría en empleabilidad, pide consejos a personas cercanas que lo han logrado, etcétera. O sea, está accionando, está haciendo que el universo conspire para que se pueda ejecutar esa meta. ¿Bien? Y el aprendizaje 3 implica un cambio en el proceso de aprendizaje. 2, un cambio en el sistema de conjuntos alternativas entre las que se elige. Ya, mira, es un cambio más profundo. Cambiar tales sistemas, y aquí hablamos de los sistemas, implica básicamente un cambio a nivel de la identidad. Uy, cuán importante. Construir su identidad es la primera competencia de personal social, ¿ya? O de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en lo que es educación básica regular en Perú. Entonces, cuán importante es esa competencia y desarrollar las capacidades de esa competencia. Yo amo esa competencia te ayuda muchísimo a ti, inclusive para ti mismo, ¿no? Para poder sacar sobre ti, o sea, el hecho de construir su identidad en donde hagas el valor a ti mismo y autorregules tus emociones, bueno, mira, ya esas son dos capacidades que te ayudan a ti a crecer. Entonces, eso, trabajar la identidad, trabajar tu yo y en los procesos neurológicos que da Robert Dills, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pues este es el primero entender los niveles de aprendizaje para después entender el proceso neurológico, ¿no? Nos vamos a meter un poquito más en profundidad, pero eso nos va a ayudar muchísimo, ¿bien? Para el cambio de nuestro yo observador. Entonces, implica el cambio de identidad, expandir nuestro abanico de comportamientos para que incluya posibilidades que se encuentran fuera de nuestros conjuntos de alternativas actuales. O sea, vamos a irnos fuera de nuestro repertorio cognitivo o de nuestro repertorio conductual o desde nuestra biblioteca de estrategias. Nos vamos a ir a otras, ¿sí? Vamos a salir de ellas. Constituye el nivel más alto de aprendizaje que puede tener un ser humano y constituye un cambio evolutivo, trascendental. Por ejemplo, un cambio de rol o cambio de nivel de las creencias sobre nuestra identidad. Cuando nosotros cambiamos nuestros sistemas de creencia, ahí inmediatamente nosotros vamos evolucionando, estamos trascendiendo, ¿no? Y por eso es que se habla de este aprendizaje 3, que es más en el cambio de identidad. Porque cuando tú cambias tu cadena de valores, cuando tú cambias tu sistema de creencia, entonces inmediatamente tu identidad va transformándose, porque obviamente vas en miras de otra persona, ¿sí o no? Con otra identidad, o sea, estás trabajando en esa identidad, en tu yo, en tu ser, ¿no? Y ahí esa transformación. Entonces, muy bien, Bendy. La persona se da cuenta de que sus conductas permanecen en un sistema más grande que ellas mismas, con el cual se interrelaciona. Y el éxito depende de la flexibilidad que tenga para encontrar la mejor alternativa para ese sistema. Nosotros tenemos que, chicos, de verdad, trabajar en ser trascendentes. De verdad, en evolucionar. No quedarnos, como dijo una de las compañeras, eliminar el conformismo. Conformismo es bajo autoestima. Conformismo es sencillamente vivir en la queja, ¿no? Vivir en no sentirte merecedor a tener más. Porque para mí, con todo lo poco que he estudiado, lo que he leído, lo que he indagado, sencillamente cuando tú no te crees merecedor de, entonces pasa esto, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos así, como esta imagen, ¿no? El aprendizaje 3 implica trascender los límites de nuestra identidad.
un cambio en nuestro yo observador. Si tú lo haces, trasciendes, evolucionas. Y eso lo percibe tu entorno. Y más allá de tu entorno, lo percibes tú mismo, porque te empiezas a sentir, pero bien, grandioso, exitoso, emprendedor, triunfante, ¿no? Bendecido, virtuoso. Así es. Entonces, en el de bajar de peso, ¿qué llevamos? Bueno, la persona entiende que su ingesta de alimentos responde a la necesidad de experimentar satisfacción o sentirse en control. Trabaja en esta huella y descubre otras actividades que le proporcionan dichos estados emocionales. Porque la emoción viene acompañada de cuando tú te empiezas a sentir bien, te sientes así como está en la foto, ¿eh? Como está en la imagen. Y abre su abanico de posibilidades orientándose a un cambio en su filosofía de vida y de verse en satisfacción y control. Hace consciente que como venía comiendo no era lo que lo ayudaba y cambia rotundamente su estilo de vida. ¿Sí? Y es un cambio concreto y que se mantiene en el tiempo. A eso es un aprendizaje 3. ¿Bien? En el caso del sueldo bajo, la persona descubre que es responsable de poner su seguridad económica en una sola fuente, descubre de dónde viene esta inseguridad, no solo a nivel de creencias, sino también de identidad. ¿No? El ser emprendedor, el poder tener lo que tú quieres, salir de tu zona de confort y trascender y hacerte y sentir que eres merecedor, creerte que eres merecedor a tener lo que tú quieras. ¿Sí? Todo está puesto, el universo ahí te lo da, solamente tenemos que encontrarlo, ¿no? Se descubre parte de un sistema mayor al cual puede acceder y producto de ello decide ver posibilidades de inversión o de otras actividades económicas que complementen su sueldo, a la vez que cuestiona o afirma su identidad y busca alternativas que nunca hubiera tomado en cuenta, como volver a estudiar, pedir ayuda, etc. Muchas veces nos cuesta pedir ayuda. Muchas veces nos cuesta ir al que sabe. O sea, ¿qué hizo aquel para lograrlo? Bueno, copiamos el ejemplo, copiamos el procedimiento, hablamos, indagamos y nos puede funcionar. ¿Sí? Pero es sencillamente accionar. Accionar. La mayoría de las personas nos movemos entre los niveles 0, 1 y 2 de aprendizaje. Y es más, casi todo el tiempo. Y esto nos permite dosificar nuestros niveles de energía y mantenernos en una zona de confort. O sea, los cambios serán más grandes o más significativos en la medida que avancemos en los niveles, alejándonos de los iniciales. O sea, salir de la zona de confort. ¿Correcto? Para poder vislumbrar nuevas oportunidades. Las oportunidades están. El autobús pasa una sola vez. Las oportunidades están, pero no nos damos cuenta. No sé si ustedes han leído La Vaca, de Camilo Cruz. Sí, ¿no? Eso da la conclusión de eso es así. A veces estamos pegados de la vaca, porque la vaca es la que te da leche, la vaca es la que te da el queso, la vaca es la que te da para comer, la vaca, y nunca sales de ahí. Tú crees que la vaca es lo único que tú tienes. Una vez que te das cuenta que la vaca no está, perdiste la vaca, te das cuenta que se abre un abanico de oportunidades, que las tenías allí, pero no las habías visto, porque tú solamente estabas concentrado en la vaca. El que no ha leído el libro, los invito a que lo lea, ¿ya? Entonces, oye, dio tiempo, 3 minutos, y decía, no me da tiempo a esto, ¿no? Elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta el pasado para alcanzar todo tu potencial, de Brian Tracy. Este es el libro que yo estoy leyendo ahorita y cada día que lo estoy leyendo me gusta más. Si lo crees, lo creas. Y eso, pues, chicos, este fin de semana nos vamos con esto. Si lo crees, lo creas. Elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta el pasado para alcanzar todo tu potencial. Muchas veces estamos anclados al pasado. Nos cuesta olvidar el pasado y pensábamos siempre en el pasado. Ya el pasado fue. Olvídalo. Ya lo que pasó, pasó. Ya que no te siga perturbando tu existencia. Suéltalo. Déjalo que se vaya. Di, hoy, ¿sabes qué? Pasado que me has acompañado hasta ahorita, hasta hoy estás fuera de aquí. Vete de mi vida. Ya estás viendo otras cosas. Cuando tú desanclas, tú eliminas ese anclaje en programación neurolingüística y técnicas para eso. Cuando tú logras eso, mira, definitivamente la mochila pesada que cargabas encima te hace más liviana. Es más, la eliminas por completo, te la quitas, ¿ya? Entonces, chicos, les recomiendo este libro, ¿ya? Si lo crees, lo creas. Se lo voy a pasar a Randy para que se los pase a ustedes en el grupo y comiencen a leerlo. Muchas veces es necesario no quedarse con lo que yo explico aquí, sino con los recursos que yo les doy para que también puedan indagar.
Muy bien. También los quiero animar, chicos, que si de verdad todo este material que se están consumiendo hace impacto en su vida, está resonando en su vida, mira, no siempre caminen 1 kilómetro más. No es que se van a quedar con la información porque le estoy haciendo un cuadernillo, porque va a ser con un material de consulta. No, certifíquense, ¿ya? Qué bueno que ustedes tengan certificado. Y yo le digo, porque ahorita a mis profesores yo les digo, mira, una de las cosas que tienen que tener, quiero ver qué actualizaciones han hecho ustedes. Y la norma te lo dice, mujer te lo dice, pues tenemos que estar en constante capacitación. Es más, yo no tengo por qué decirle a los profesores que se capaciten, tienen que hacerlo, seguir aprendiendo, como dice Victoria, ¿no? Entonces, qué bueno que tengan la oportunidad. Yo les digo, yo he sido alumno de ITEC, de verdad. Entonces, y ahorita estoy muy agradecido con el universo porque me ha dado la oportunidad entonces ahora a estar del otro lado, ahora como facilitador. Y de verdad, los invito y los animo a que de verdad tomen la decisión de certificarse, porque eso es concretar algo y no es dejar los ciclos abiertos. No dejemos ciclos abiertos en nuestra vida, ¿sí? Entonces no hagamos las cosas para hacerlas nada más, sino que también todo cambio necesita un proceso, todo proceso duele. Y todo aquello necesitamos tenerlo, debemos concretar. Muy bien. Entonces, queridos compañeros, mis estudiantes preferidos, de verdad que estoy muy agradecido. Mira, 40 personas, 40 participantes, bueno, 38 entre el coordinador y yo, 40, pero 28 personas que hoy viernes han tomado la decisión de seguir aprendiendo y aquí estamos. Importante. Y eso es actitud, ¿no? Y eso es actitud y eso es ganas de seguir adelante. Muchísimas gracias, muchachos. Que tengan un feliz fin de semana. Que tengan un sueño reparador y eso sí, nunca se queden dormidos sin antes reflexionar lo que hicieron hoy. Y hoy sabes más que ayer y mañana vas a saber mucho más que hoy. Así que sigamos aprendiendo, sigamos estudiando. Randy, los micrófonos y las cámaras son tuyas. Bendiciones a todos. Feliz noche, feliz fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias.